Bocina, por favor. ¿Cómo que quién? Pues yo, ¿qué le importa? Sí, señor Beto. Quiero saber si depositaron los viáticos a mi cuenta, porque me dicen que mi tarjeta no tiene fondos. ¿Cómo que quién es la reportera que mandó? Me los depositan en 6 meses. ¿Y ahorita qué hago? ¿Qué le importa? Es que ¿Qué le importa? 22, 23 y 24, ¿sí está bien? Disculpe, este es el camión que llega a San Luis Potosí. Sí es, este es el que va a San Luis. ¿Y por qué dice Monterrey? Pero bueno, el camión se tardó muchísimo y esa nos cobró nuestro cacahuate. ¿Qué opinión tiene acerca de estos foros y de las propuestas que aquí se dan para ver de una manera más integral el patrimonio? Pues yo creo que es como un lugar bien importante, ¿no? Porque precisamente te permite darte cuenta de que hay otras formas posibles de entender el patrimonio, de verlo, de vivirlo, de escuchar, de sentir y hasta incluso, como tú dices, de demostrarlo como para otro tipo de público. Dígame usted, ¿qué cree que a los niños les puede interesar acerca del patrimonio cultural y de todos los temas que se están tratando aquí en el coloquio? Claro que le interesa a todos los niños porque es parte de su vivencia, de lo que ellos van a la escuela o cuando juegan en su casa, en su colonia, en su poblado. Todo eso es parte de su patrimonio, ¿no? ¿Qué opina acerca de la educación informal? ¿Tiene algo que ver con esta cuestión del patrimonio? Sin duda alguna, la educación informal es un tema que inconscientemente trabajamos todos, pero que desafortunadamente tiene impacto nada más a un nivel, dijéramos, doméstico, en términos, dijéramos, de la formación civil o ciudadana. ¿Y cuál es el objetivo de traer aquí a tantos y tan diversos investigadores? Pues que vengan y nos compartan lo que están estudiando, lo que están investigando ahora mismo acerca del patrimonio y que sea una ventana para que se conozca lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional. Ah, eso es muy interesante. Y dígame, ¿de qué países vienen? Pues mira, de México, la mayoría estamos acá, de Chile, Argentina, España, Francia, Brasil, de Uruguay, Ecuador, de Países Bajos, de Europa y de América Latina. Tenemos que... Y dígame, ¿qué opina usted del noticiero de Beto Bocina, de la comunidad? Me encantó el noticiero, sobre todo la conductora, es muy animada. No, está muy padre, yo creo que lo voy a ver muy seguido el noticiero porque me parece una forma genial de acercarse a los niños y al público en general.